Hola monas, para nuestro proyecto de hoy vamos a utilizar una aguja de crochet de 4 milímetros y un algodón indicado para agujas de crochet de 4 milímetros. Ya sabéis que en vuestro ovillo tiene que aparecer el simbolito que estáis viendo en pantalla con la aguja de crochet y con el número 4. Bueno monas, voy a comenzar con nuestra cadeneta de base. Yo lo que he hecho ha sido hacer un número de cadenetas múltiplo de 5 y medirlo hasta que me ha gustado cómo me queda sobre una camiseta o con lo que os queráis poner este cuello, un poco aproximado. He tejido un total de 80 cadenetas, así que comienzo con el nudo corredizo. Vale, recordad que voy a hacer una muestra para no extenderme mucho. Bueno, aquí ya tengo mis 80 cadenetas y lo que vamos a hacer es venir a mi... Sabéis que voy a empezar como si fuera un punto bajo, entonces me tengo que saltar una cadeneta y vengo a la siguiente, ¿veis? Pero voy a venir a la tercera hebra. Si lo veis bien, aquí, mirad, siempre son en la cadeneta, tenemos estas espiguitas de aquí, las dos, y si giramos un poco, la de atrás que se queda es la tercera hebra. Entonces, para que se quede como más rígido esta primera vuelta, voy a hacerlo aquí en esta tercera hebra y así se quedará como más marcado con estas espigas. Mis puntos, ¿veis? Hago un punto bajo, pero yo no quiero hacer puntos bajos, mi vuelta va a ser de puntos altos. Entonces vengo aquí a esta hebra, ¿veis? Salgo otra vez. Este es mi punto bajo y vengo a esta hebra de aquí y ahí dentro hago otra vez, saco las dos y paso hebra otra vez. Es como si hiciera un punto bajo y otro punto bajo encima, ¿vale? Y así en lugar de tener 3 cadenetas que queda ahí un punto raro, pues se camufla mucho mejor con los puntos altos al hacer estos dos puntos. ¿Veis? Vendría al siguiente, todo el tiempo vamos a hacer punto alto en la tercera hebra durante toda la vuelta. ¿Veis? Cojo hebra, ¿veis? En cada cadeneta hago un punto alto, pero ¿veis? Girando un poquito. Cuesta un poco, pero queda, ya veréis que queda mucho mejor. Bueno, y aquí ya hemos terminado nuestra primera vuelta de puntos altos en la tercera hebra. ¿Veis que nos queda aquí abajo marcada esta cadeneta? Entonces, lo que hacemos a continuación es giramos y vamos a comenzar para seguir con mi vuelta de puntos altos. Entro en este primero, hago un punto bajo y entrando como antes en esta hebra, ¿veis? Saco hebra y hago un segundo punto bajo y este será mi primer punto alto. Si queréis lo puedo marcar. ¿Vale? Y entonces a partir de aquí, esta segunda vuelta lo que vamos a hacer es 4 puntos altos y me salto un punto que sustituiré por una cadeneta. Entonces tengo mi primer punto alto, ¿veis? Hago 2, 3, 4 y una cadeneta. Cojo hebra, ¿veis? Me salto uno de base y en el siguiente hago de nuevo 4 puntos altos, 1, 2, ¿veis? Sigo punto por punto, 3,
4 puntos altos, cadeneta y me salto un punto de base y vengo al siguiente y así voy a repetir toda mi vuelta. Y aquí estamos llegando al final de nuestra vuelta. 3 y 4. ¿Veis? Porque hay que marcar, este no lo tenía marcado. De nuevo giro y comienzo haciendo punto bajo y otro punto bajo dentro de este que será mi primer punto alto. A partir de aquí lo que vamos a hacer es aumentar un punto alto en cada bloque de puntos altos cada vuelta, es decir, aquí tenemos 4 puntos, pues por ejemplo aquí en el punto 2 vamos a hacer 1 y 2 puntos altos, ¿vale? Ya he aumentado un punto y luego hacemos 1 y 2 sencillos, ¿vale? Entonces he pasado de 4 puntos a 5. Vuelvo a dejar la cadeneta y vengo aquí me salto esa cadeneta y vengo al siguiente y voy a seguir la misma secuencia. He hecho aquí el aumento en el punto 2, pues en el 2 también hago el aumento. Hago 1 y 2 en el mismo punto y termino de hacer los que tenga ya sin aumentos. De nuevo cadeneta, vengo al siguiente, ¿vale? Y ya sé que el segundo es donde estoy haciendo mi aumento, ¿vale? Y hago mi aumento y así seguiré toda la vuelta. Veis que estamos haciendo 2 puntos en el segundo punto durante toda la vuelta. Giro, ¿vale? Y yo hago el punto bajo y el otro punto bajo y tengo mi falso punto alto, ¿vale? Entonces como ahora tengo 5 puntos, pues yo escojo hacer el aumento en el punto central. Cuando sean vueltas con número impar, pues así queda simétrico. Uy, ya me iba a saltar. Entonces, ¿veis? Hago 1, 2 simples, en el central, en el tercer punto voy a hacer mi aumento y un punto y otro punto, y entonces veis cómo he pasado de 5 puntos en esta vuelta a 6 puntos en la siguiente. Hago cadeneta y me vengo ya a mi siguiente bloque. ¿Veis? Y voy dejando los huecos de la cadeneta. Hemos dicho que es en el central, cuando tengamos número impar, pues vale. 2, y aquí hago ya mi aumento. Hago 2 puntos altos en el mismo punto. Y así acabaré toda mi vuelta y todas las vueltas que quiera hacer. Porque en cada vuelta haré 2 puntos altos en un punto. En la siguiente podré hacerlo pues en el tercer punto si quiero. Ahí hago 2 en todos los bloques y así hasta que tengamos el largo del cuello que queremos. Fijaos que aquí está mi cuello terminado y yo he hecho, esta era la primera en la que solo tenemos puntos altos, luego he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas más este detalle. Entonces en mis 7 vueltas, si os fijáis, en cada bloque tengo 2, 4, 6, 8 y 10 puntos altos. Bueno, ahora vamos a ver en mi muestra cómo hacer ya estas onditas de aquí con las que vamos a bordear todo nuestro cuello y cómo hacer el cordón. Bueno, aquí hemos completado el número total de vueltas que queríamos. Sabéis que esto es una muestra, vosotros hacéis las vueltas que tengáis que hacer. Entonces sacaríamos la hebra que queramos, una longitud para poder ocultar
Vamos a ocultar estas hebras tan molestas y ya simplemente tendremos que hacer nuestros motivos decorativos y nuestro cordón. ¿Veis? Sin tirar mucho. Vamos a ir ocultando siempre por detrás de manera que no se vea. ¿Veis? Todo esto por delante no se ve nada. ¿Vale? Y así ocultaremos la mayor longitud posible de esta hebra para que así se quede asegurado nuestro cuello y no se nos vaya a deshacer. Ocultaremos nuestras hebras cuando nos hayamos probado nuestro cuello y veamos que nos gusta. Pero yo lo oculto ahora para que se vea todo mucho más sencillo. ¿Vale? He ocultado esa y solo nos queda esta del inicio. Y de nuevo veis esta vuelta de puntos altos que está del revés. Y aquí ya tenemos nuestras hebras y ya veis que tengo que fijarme, para mí esta será mi vuelta del derecho, la que me marca el derecho de este cuello cuando tenga esta primera vuelta del derecho. Así que por detrás es por donde ocultaremos tanto la hebra de inicio como la de final, por la cara al revés. Para este borde decorativo utilizaré la aguja de 4 milímetros. Voy a comenzar, si veis, si tengo del derecho, veis, yo voy a comenzar en este punto de aquí. ¿Veis? En la base de este primer punto alto, porque yo luego pasaré por aquí mi cordón y así lo tapará ese inicio, ¿vale? Entonces, ¿veis? Añado hilo, ¿veis? Vengo ahí, hago cadeneta y hago punto bajo, 1, 2 y 3 cadenetas y hago un punto bajo ahí de nuevo. ¿Veis? Ahora voy a venir aquí, a la base del siguiente. Y hago 1, 2, 3 cadenetas y ahí mismo vuelvo a hacer un punto bajo. Entonces ahora de nuevo vengo aquí abajo, ¿veis? A la base del siguiente punto alto, 1, 2 y 3. Y hago un punto bajo en el mismo. Y ahora ya voy a llegar aquí, que será la base de este primer punto alto, de aquí de la última fila que he hecho. Entonces ahí entraré, haré punto bajo, 1, 2 y 3 cadenetas y haré, ¿veis? Aprovecho para ir ocultando esta hebra de haber añadido hilo. ¿Veis? Punto bajo. Y me salto un punto, ¿veis que ya tengo los puntos altos? Pues me salto uno y en el siguiente vengo y repito punto bajo, 1, 2 y 3 cadenetas y punto bajo, me salto un punto de base en el siguiente. ¿Veis? Sujeto esta hebra, punto bajo, 1, 2 y 3 cadenetas y
punto bajo. ¿Veis? Si se sale esa hebra, la sacamos para atrás, ¿veis? Con la aguja, ya no se ve feo. Se tira y ya se arregla. Me salto uno y aunque me toque cadeneta aquí, pues hago ahí en la cadeneta. Punto bajo, 1, 2 y 3 cadenetas y punto bajo. Y así terminaré toda la base y cuando llegue lo tengo que hacer simétrico el otro lado a este. Aquí estoy llegando ya a mi otro pico del cuello. 1, 2 y 3. Punto bajo, me salto uno y me toca justo en el pico. Vale, hago ahí las 3 cadenetas. Entonces de nuevo, ¿qué hacía? Veis que esta es la base del punto. Me vengo aquí al siguiente, al hueco. 1, 2 y 3 cadenetas y en el mismo hago punto bajo. ¿Veis? Me vengo aquí al siguiente, a la base de la segunda vuelta. 1, 2 y 3 cadenetas y otro punto bajo ahí. ¿Veis? Y vengo aquí a la base del primer punto alto. 1, 2 y 3 cadenetas y otro punto bajo y ya sacaría hilo, corto y ocultaré por mi cara trasera, por detrás, como hemos visto antes con mi aguja. Veis que estos puntos están del derecho, pues esta lo oculto por detrás. Y aquí veis cómo me ha quedado ya de manera simétrica un lado del otro y cómo he hecho todo el bordecito. Ahora nos queda una parte muy sencillita para hacer nuestro cordón. Dejamos una hebrita, nudo corredizo y voy a hacer 70, 80 cadenetas según el largo que queráis. Bueno, aquí tengo mis 70 o 80 cadenetas o el largo que queráis para que quede de, digamos, el lazo. Y a partir de aquí, de esa longitud que vosotros queráis, considerando que hay que hacer un lazo, vamos a comenzar a trabajar de la siguiente forma. Mirad, con la primera vuelta del derecho vamos a ir introduciendo nuestra aguja. ¿Veis? Si la acerco. ¿Veis la base aquí del primer punto? Y voy a hacer puntos enanos o puntos deslizados o puntos rasos, como queráis llamarlo, ¿veis? Saco, ¿veis? Tengo el hilo por detrás. ¿Veis? Y voy a ir así toda mi vuelta. Bueno, y aquí estoy ya terminando, me queda hacer mi último punto enano aquí en la base de este primer punto alto. Y ahora, una vez que he hecho el último punto enano, haré el mismo número de cadenetas que hice aquí para empezar, para tener otro lazo igual que este. Y si no os sale hacerlo así, podéis también hacer esto y coserlo o incluso coserle un lazo finito como queráis. Y una vez hecho el mismo número de cadenetas que en el otro lazo, simplemente saco hebra y corto. Bueno, y una vez que tengo este cuello, ¿veis cómo queda con el cordoncito? Tengo mi lazo. ¿Veis? Entonces una vez que lo tengo,
Me pruebo el cuello, veo que me gusta, que el lazo está de la longitud que quiero. Ya, pues lo único será coger cada cadeneta, cada uno de estos lazos, y veis, tendría que haberla dejado un poco más larga porque así con mi aguja podré venir. ¿Veis? Si esta es la trencita, pues por la cara de atrás, en la tercera hebra podré ir ocultando. Si quiero, incluso con la aguja con la ayuda de una aguja de crochet más fina también la podré ocultar. Otra opción también sería dejar esta hebra así y meter incluso unas bolitas decorativas antes de ocultarla. Y un último apunte es ver que aquí, por ejemplo, el lazo que hice que se ve tiene una apariencia más gruesa y la única diferencia con el que hemos visto que era una cadeneta es que hemos hecho en ambos lazos un punto enano en la tercera hebra de vuelta, es decir, fijaos, aquí por ejemplo tenemos la cadeneta, ¿no? Entonces se trata todo el tiempo, a ver en este que no está hecho, ¿veis? Tenemos las dos hebras, pues vendríamos a la hebra de atrás, a la tercera hebra y iríamos haciendo un punto deslizado o punto enano o punto raso. ¿Veis? Y entonces se va quedando el cordoncito, pero personalmente me gusta más, es más ligero así, solo con la trenza. Que si veis lo que he hecho ha sido usar una aguja de 3 milímetros solo para la cadeneta, para que quede más apretada porque si no quedaba muy suelta. Vale, y me gusta más esta opción del lazo con la cadeneta simple que con esta de aquí. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho este cuello tan bonito. Espero que os haya gustado este vídeo y que os suscribáis si no lo habéis hecho ya para seguir viendo proyectos tan monos, y este ya habéis visto que es muy sencillito y os va a encantar. Lo tenéis que hacer en todos los colores. ¡Chao, monas!